Hola a todos. Hoy en este vídeo vamos a tratar un glitch que he estado probando en Crash to Insanity últimamente, del cual he querido titularlo como Splash Teleport. Antes de empezar con este glitch, me gustaría primero dejar claro una cosa para que así tengamos mejor la idea de lo que haremos con este glitch más adelante. Me gustaría desarrollar mi hipótesis de las coordenadas de Crash to Insanity que yo mismo he creado. Digo hipótesis porque esto es una tesis que no puedo probar, aunque tengo algunas evidencias que ahora os enseñaré, no estoy al 100% seguro, pero quiero compartirla porque tiene mucha relación con el Splash Teleport y querría comentarlo antes de empezar. Voy a comenzar esta hipótesis con un ejemplo. Veréis, como sabréis, Crash to Insanity organiza sus niveles mediante zonas de cargado o chunks, y que para pasar de una zona de cargado a otra, el personaje en cuestión tiene que cruzar el conector en el cual ambos chunks se chocan el uno con el otro. Este denominado conector técnicamente no existe, pero para este vídeo vamos a decir que es el punto en el que sucede un cambio inmediato en Crash a la hora de pasar a otra zona de cargado. También es de decir que el personaje que controlas, en este caso Crash, se mueve en un eje de coordenadas dentro del juego. Una vez aclarados estos conceptos, vamos a comenzar con el ejemplo con el cual querré concluir esta primera hipótesis. Pongamos que Crash se encuentra en una zona de cargado determinada, exactamente las coordenadas 000. Digamos que desde este mismo punto, Crash quiere incrementar su valor de X a 100. Esto quiere decir que para lograr esto, Crash deberá moverse a la derecha hasta que la posición de X tenga el valor de 100. Al hacer esto resulta que ocurre algo. Mientras Crash se está moviendo, atraviesa un conector y pasa a otra zona de cargado. Tan simple como eso. Una vez recorrido esta distancia de 100, Crash se detiene. Bien, la pregunta que os hago ahora es, ¿en qué coordenadas se encuentra ahora Crash? La respuesta más lógica que habréis pensado es que ahora mismo Crash se encuentra en las coordenadas 100, pero en este caso no, ya que, al atravesar una zona de cargado, las coordenadas de la anterior zona no se relacionan como técnicamente se supone que deberían de ser. La conclusión que quiero hacer con esto es que por alguna razón todos los distintos niveles del juego se encuentran construidos dentro de coordenadas distintas que no se relacionan entre sí. Para comprobar esto vamos a hacer este experimento. Cuando matamos a Cortex en una zona de cargado, la cámara pasará de ir a Crash a ir hasta Cortex hasta que termine de morirse, como de costumbre. Pero si mientras la cámara está enfocada en Cortex pasamos a otra zona de cargado, la cámara se desplazará de repente. Esto es porque una vez muerto Cortex, Crash to Insanity recoge las coordenadas de su punto de muerte y la cámara lo que hace es enfocar en dichas coordenadas hasta que muera del todo. Pero si pasamos a otra zona de cargado mientras continúa la muerte, el juego querrá seguir enfocando esas coordenadas hasta que se reanude la partida con Crash. En ese momento se puede ver que la cámara se desplaza y gracias a esto puede reforzar mi tesis de que todos los distintos niveles del juego se encuentran construidos dentro de coordenadas distintas que no se relacionan entre sí. Y este truco lo podéis comprobar en cualquier zona de cargado del juego, por cierto. Aquí podemos ver algunos nuevos experimentos que hizo con Cortex. Bueno, acabo de oficialmente romper Crash to Insanity. Seguramente muera, pero no sé qué va a pasar. Es precioso. Es precioso. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¿Pero dónde estoy? Estoy atrapado aquí adentro. ¿Verdad? ¡No! Oh, no, me ha atacado, me ha atascado. Vale, sé lo que pasa. La cámara está enfocando las coordenadas en donde Cortex ha muerto y yo estoy ahora mismo en la caja del mundo de abajo. Si muero y reaparezco, se va a bloquear la consola porque va a querer cargar a Cortex ya que no hay Cortex. Vale, aquí está. Dios, qué chulo. Qué guay, voy a hacerlo otra vez, a ver qué pasa. Hoy hace un bonito día en Crash Insanity, ¿no creéis? ¡Dios! ¡El iceberg! ¡Dios! ¡Dios! Bueno. ¡Oh! ¡Buah, chaval! ¡Dios! ¡Dios, qué chulo! ¡No! ¡Wow! ¡Qué bonito! Espera. Vale, es traspasable el dirigible. Es lo que siempre quise saber y ya lo sé, es traspasable, vale. No me estoy moviendo, solo estoy moviendo la cámara, ¿vale?
Tío, qué bestia, ¿no? A ver, vale, me acabo de mover, ¿vale? Oye, esto no está mal, ¿eh? Mira, esa cosa soy yo, creo. Qué chulo. A ver si se aleja otra vez. No, pues ya está, se queda así. Mira, aquí justo es donde muere Cortex. Qué guay. Vale, lo que voy a hacer ahora es de Easy Overlap a esa locura. Vale, espera. Vale. Creo que puedo, ¿no? Aquí también. Vale. ¡Ah, no! Muere instantáneamente. Vale, tengo que ir rápido. ¡Lul! No hay barco. Vale, no puedo moverme ni girar la cámara. Hostia, ¿dónde me va a generar? ¿Qué gana? ¿Arriba? ¿Debajo? ¿Hago una bizcoco? A ver dónde me genera. ¿Se ha bloqueado? ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 ¡El Tikimon! No te atasques, por favor. Era la mejor cámara del mundo. Voy a moverme con Crash. ¡Dios! ¿Cómo no se me ocurre esto antes? Vale. Sí. Dios, otra vez. Sí, ahí está la granja. ¿Pero por qué se ve todo entero? Como le hice, ¿verdad? No sé, se aleja la cámara por alguna... Vale. Dios, por qué alguna miedo. razón. Se ha ido la música, ahora sí que da miedo. Hostia. ¡Ah, no! Uy, joder, qué miedo. La música. Casi es la mar. Pues nada. Me deja. Vale, allá va. ¡Wow! Se ha generado otra isla. Ay, Dios. No te ataques. Es que, claro, me quiere enfocar ahí abajo. ¿Por qué? Oh, con lo guay que se veía. Dios. ¡Qué bueno! Una vez entendido cómo funcionan para mí las coordenadas, vamos a proceder a explicar mi hipótesis del Splash Teleport. Veréis, cuando Crash Bandicoot genera en el mundo de Crash to Insanity un chapoteo, genera a su vez, por así decirlo, un punto de control de ahogamiento. Este chapoteo que vamos a explicar solo funcionará con chapoteos que generen el personaje que tú estés controlando. Los chapoteos que generen NPCs, objetos o Cortex no servirán y por tanto no afectarán al glitch. Bien, voy a explicar cómo están formadas la mayoría de zonas de agua. Estas están formadas por dos capas invisibles. La primera se coloca al nivel del agua, la cual hace generar los chapoteos cuando Crash entra en contacto con esa capa. Y la segunda capa, que es básicamente la barrera de muerte que activa la animación de Crash ahogándose y que está conectado con el último chapoteo generado. El juego necesita hacer un sistema para realizar toda esa operación de ahogamiento desde que toca el agua hasta que finalmente muere. 1. Tocar el agua. 2. Generar chapoteo. 3. Tocar barrera de muerte. 4. Teletransportar al último chapoteo generado. Sabiendo esto podemos hacer un pequeño exploit dentro del juego. Como he dicho, el juego teletransportará al personaje al último chapoteo registrado al tocar una barrera de muerte de ahogamiento. Entendiendo esto podremos manipular el juego de una determinada forma y por tanto realizar el glitch del Splash Teleport. Para que yo pueda demostrar que el juego funciona de esta manera, vamos a hacer esta prueba. Voy a generar un chapoteo en esta costa,
A continuación, voy a ir gateando justo entre las dos capas que contiene. Estaré agachándome debajo del generador de chapoteos y encima de la barrera de muerte, sin tocar ninguna de las dos en todo momento. Ahora, una vez alejado del chapoteo que generé, voy a tocar la barrera de muerte. Como veis, el juego me ha teletransportado al último chapoteo que registró, validando así mi hipótesis. Bien, este truco, aparte de gatear, se puede hacer de una manera más rápida pero complicada. Además, esta forma que voy a explicar será la que usaremos para este glitch, así que voy a explicarla con detalle. Cuando saltas o caes con el personaje a un océano, a un pequeño lago, o en otras palabras, entras en el agua de forma normal, Crash activará la capa de agua, generando el chapoteo, y también activará la barrera de muerte. Es decir, como obviamente está programado que pase. Pero si en vez de caer de forma normal caes haciendo un panzazo, hay un 50% de posibilidades de que puedas atravesar la capa del chapoteo y solo actives la barrera de muerte. Al hacer el panzazo hay veces que tocaremos la capa del chapoteo sin querer y otras veces no la tocaremos, ya que esto es cuestión de la aleatoriedad que tenga el juego con nosotros. Este truco será esencial ya que podremos crear, por así decirlo, puntos de control personalizados en cualquier parte del juego. Vamos a hacer una prueba de esto. Primero genero un chapoteo en la capa de agua. Ahora me voy a un punto alejado, sin tocar el agua en ningún momento, y realizo un panzazo. Si se realiza con éxito, el juego teletransportará al personaje al último chapoteo registrado, como se puede ver aquí. Bien, una vez explicado esto, vayamos ya por fin a lo bueno. Durante estas pruebas de Splash Teleport, siempre las hemos hecho en el caso de que se hicieran en una misma zona de cargado. Pero ¿qué ocurriría si hiciésemos el Splash Teleport usando dos zonas de cargado distintas? Lo que quiero decir es que, en vez de generar el chapoteo y activar la barrera de muerte en la misma zona de cargado y hacer el Splash Teleport, hacer el chapoteo en una zona de cargado y activar la barrera de muerte en otra zona distinta. El resultado será gracioso, pues cuando el juego intente teletransportarnos al último chapoteo registrado, al estar en una zona de cargado distinta, el juego querrá buscar las coordenadas de ese chapoteo en esa zona de cargado en la que estamos actualmente. Por tanto, nos teletransportará a cualquier lugar inusual. Podemos explicar por qué ocurre de esta manera si nos regimos por la anterior hipótesis de las coordenadas que expliqué, ya que decía que todos los distintos niveles del juego se encuentran construidos dentro de coordenadas distintas que no se relacionan entre sí. Comprobemos esta hipótesis con unas pruebas que hice. Vale, estoy a un paso más de hallar cómo subir al laboratorio sin pasar por todo lo demás. O sea, acabo de encontrar un punto en el que te genera arriba, pero necesito el punto exacto. O sea, me genera aquí. Y claro, estoy a punto, tengo que encontrar la coordenada exacta en cualquier lugar donde haya agua. O sea, voy a tener que probar un montón para saber en qué punto colocarme en el radio de detección del checkpoint. Y me va a costar la vida. Vale, acabo de escoger otro punto, ¿vale? Ahora vais a ver cuando quite la pausa cómo se hace el super zoom a Crash, ¿vale? A ver dónde me genera, tengo que ser rápido. Voy allá, ¿eh? ¡Hostia! Es que ahí, donde acabo de señalar la nariz de Crash, necesito generarme ahí. A ver si me sale otra vez. Ah, pues no. Vale, es que estoy cerca. Estoy cerca. Lejos, pero cerca. Esto es un momento histórico, ¿vale? Como lo haya encontrado, esto va a pasar a los anales, en serio. Es que... Voy a darle. Madre mía. Espérate, no he visto nada. Uff, casi, vale. Me he generado... Es que... He generado aquí, donde está casi el checkpoint. Y que me han mirado. A ver si me sale otra vez. ¡Míralo! 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 Me cachis en la sal. Vale, no sabíamos. Tuti, 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 tuti. Hello, darkness, my old friend. Vale, me he generado. O sea, me he generado. Vale, sí, me he generado porque he hecho el chapoteo, ¿vale? Ahora en la Isla Locura. No cerca de la caja de Aku Aku que hay en la roca esta alargada, no. Al lado de donde están las toallas de Crash y Coco. Pues ahí, lo he hecho y me ha llevado aquí, o sea...
Estoy más cerca aún. Voy a intentar a ver si puedo acercarme más. A ver qué pasa. ¡Hola! ¿Me he generado dentro? Me he generado dentro, creo. Voy a explicar un concepto que ocurre siempre en Crash to Insanity. Veréis, cuando encendemos la consola, para que el juego pueda activar la primera escena del principio, Crash tiene que entrar en contacto con el área de activación de esa cinemática. Esta escena se localiza en medio del mar y por tanto, Crash tiene que estar en esa misma zona para que la escena se active con éxito. Al activarla, esto causa un efecto secundario, y es que Crash genera un chapoteo original obligatorio en este preciso lugar. Esto quiere decir que se registrarán esas coordenadas inevitablemente cada vez que encendamos la consola. De hecho, si eliminamos la capa del mar, podemos ver a Crash que está localizado debajo de esa capa. Otro dato curioso es que, como sabréis, los objetos del juego se quedan pausados en todo momento durante la pantalla de inicio. Por tanto, esto hace que la animación del chapoteo permanezca también pausada. Si al cargar la partida encontramos rápidamente las mismas coordenadas en las que estaba Crash al activar la escena, podremos ver cómo la animación del chapoteo se reanuda en ese mismo lugar. Vale, justo aquí, a veces cuando enciendo la PlayStation 2 en algunos lugares específicos, solo he encontrado dos, sale un chapoteo por alguna razón en la parte derecha arriba del personaje. Por ejemplo, aquí arriba, enfócalo. Hay un chapoteo. O sea, hay un chapoteo ahí. Y cuando yo le doy a continuar, va a salir la animación del chapoteo. O sea, la animación del chapoteo se completa. Por alguna razón, ahí no hay agua. O sea, no hay agua ahí arriba. Antes establecí que todos los distintos niveles del juego se encuentran construidos dentro de coordenadas distintas que no se relacionan entre sí. Pero hay una zona en la cual sus coordenadas son las mismas, y son los dos laboratorios de Cortex. Al parecer ambas zonas son una copia exacta del otro, y por eso comparten las mismas coordenadas dentro del juego. Esto se puede demostrar haciendo un Splash Teleport en ambas zonas. Habrá veces que al hacer un Splash Teleport el juego no nos teletransportará al chapoteo por alguna razón. No sé muy bien por qué ocurre esto. Por alguna razón el juego decide no teletransportarnos hasta que generemos otro chapoteo. Y también ocurre otro fenómeno, y es que al hacer a veces un Splash Teleport, Crash desaparecerá por completo y la cámara se quedará estática, y por tanto no se podrá mover hasta que reaparezcamos. Yo creo que esto ocurre porque Crash sale fuera de los límites del juego. Veréis, cualquier personaje tiene prohibido cruzar esos límites. Es imposible que haya algo en esa área. Por tanto, si las coordenadas del chapoteo están fuera de los límites, al teletransportarnos ahí, Crash dejará de existir durante esos momentos. Todo esto ocurre muy rápido, ocurre de un frame a otro. Y bueno gente, esto ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeos. Si queréis preguntarme cualquier cosa de este vídeo, yo estoy siempre activo en el canal, así que hacérmelo si queréis. Y esto ha sido todo. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.